a desplegar algunas de estas medidas. Son 7 en total, naturalmente, dentro de este plan de seguridad económica. Estamos con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a quien le damos la bienvenida a 24 horas. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Iván, ¿cómo estás tú? Saludos a las personas en la casa. Vamos a conocer primero las medidas y hay hartos temas para hablar con usted. ¿Le parece? Primero que nada, son 7 medidas y preguntarle antes del desglose de las mismas. Se ha dicho mucho que este es un intento que está haciendo el gobierno por intentar frenar otra medida que también es una ayuda directa, según alguna visión, para muchos chilenos y chilenas, como es el autopréstamo. Escuchábamos recién al ministro Marcel. Son medidas que no compiten, pero de alguna manera se pretende frenar un poco aquello también. Yo diría que no, por varias razones. Uno, porque como lo dijo el ministro Marcel, lo que buscan estas medidas es ir en ayuda del bolsillo de las familias, muchas de las medidas de forma permanente. Por ejemplo, como lo vamos a ver después con el subsidio único familiar y con la asignación familiar y su aumento en cobertura y en monto, eso va a ser para todos los años posteriores. No es fugaz o efímero como puede ser un autopréstamo o un retiro. Como segundo argumento, yo diría que el proyecto de ley del gobierno para reformar las pensiones, que fija las pensiones básicas, no la garantizada universal, en 250.000 pesos y que crea un seguro social para mejorar las pensiones, además termina con la lógica de las AFP actuales, eso trae también y contiene un mecanismo de autopréstamo para las personas también. Entonces, el proyecto del gobierno autocontiene de manera responsable una posibilidad de autopréstamo y eso, mi llamado sería que los parlamentarios lo pudieran legislar porque está ahí sobre la mesa para aprobar una reforma previsional que el gobierno, de manera bien concienzuda y seria, presentó al Congreso. Sí, ministro, pero viendo la situación económica, la inflación que ha tenido su repunte naturalmente y las perspectivas de este 2023 que no son tan halagüeñas, evidentemente esto le baja un poco la ansiedad, sobre todo a aquellas familias que probablemente el autopréstamo puede no hacerle sentido porque ya no les queda plata en sus cuentas individuales. Entonces, de alguna manera, aunque no sea el objetivo declarado ni principal, frenar ese impulso sí sirve para eso. O sea, aliviar el bolsillo de las familias sin duda y aliviar la ansiedad de las personas, por cierto, que contribuye a generar certeza y que las personas sepan cómo van a ser sus proyecciones familiares en cuanto a sus presupuestos familiares. Pero como vamos a ir viendo las medidas, nosotros creemos que hay cosas contundentes, sobre todo para las familias que más les ha costado y a las familias, por ejemplo, que tienen los sueldos más bajos, con el aumento automático que hubo ahora del salario mínimo, con la negociación que se va a venir en el mes de abril para el salario mínimo y todas las medidas que vamos a poder observar acá. Yo creo que es un paquete bien contundente. Son cerca de 2.000 millones de dólares que se ponen sobre la mesa para este caso. Y hacer transferencias directas muchas de ellas. ¿No hay también una presión sobre la inflación? Porque es dinero que entra directamente al bolsillo de las personas. Y dinero que va a empezar a circular y dinero que ya sabemos lo que produce cuando se generan en grandes cantidades. Claro, tal cual como lo dijo el ministro hoy día, cuando estos montos tienen una priorización y por lo tanto no son generalizados y no van a costa del balance fiscal estructural, generan muy baja presión inflacionaria. Cuando tú te endeudas o gastas mucho más que lo que tienes para entregar estas ayudas y las entregas de forma masiva y extendida en el tiempo, puede generar, y lo que se genera es un aumento de la presión inflacionaria o los retiros que fueron en medio de la pandemia, pero que fueron montos muy altos de retiro en muy poco tiempo, también generan un efecto de presión inflacionaria alto. Ministro, antes de la medida, yo me imagino que ahora en el gobierno ya está bastante aquilatado que esas no eran unas buenas medidas que se impulsaron siendo parlamentario. Se ve un poco distinto hoy día, ¿no? Yo creo que o sea, no. Me parece que no se ha explicitado tan profundamente eso. Es decir, sabe que los retiros de 10% que a lo mejor apoyamos en su minuto, no todos fueron buena medida, no todos tenían el mismo contexto, no es el mismo el primer retiro que el segundo que el tercero, ni mucho menos cuarto y quinto que fueron rechazados. Esa reflexión ahora desde la moneda mismo, en el ejercicio del cargo ya casi un año, es distinta la mirada, me imagino. Sí, claro, y yo creo que desde el quinto retiro, que nosotros como Ejecutivo presentamos una alternativa distinta, más responsable, más acotada, yo creo que en ese momento ya se dio la autocrítica más fuerte, de decir, vimos los resultados concretos de estos distintos retiros sumados a los otros efectos de la economía internacional que sobrecalentaron y terminaron impactando en la inflación y por lo tanto en el bolsillo de las personas. Así que fueron por un momento un alivio inicial, pero que posteriormente tuvo consecuencias graves para la economía en cuanto a la inflación. Vamos con el primero, que es el conocido bono marzo, que aquí es por carga y se pasa desde este monto que es 52.700 y fracción. Así es. Así, son cerca de 3 millones de beneficiarios, ya en cerca de 1,5 millones de hogares, los reciben los sostenedores del hogar o sostenedoras, y que el año pasado equivalía a 52.000 pesos por carga, o a las familias del programa Seguridad y Oportunidades ese monto. Y en este momento, para el año 2023, como sabemos que es una situación donde estamos saliendo de un momento de crisis, pero que queremos repuntar la economía, se genera el doble y por lo tanto va a ser por 120.000 pesos
para las familias beneficiarias. Ministro, esto es por el registro social de hogares. Hay personas que pueden haber modificado su situación. Está actualizado a la última versión. Claro. Si alguien perdió el trabajo, exactamente. Si alguien quedó sin ingresos fijos, va a tener también acceso a este bono marzo. Esto es según la actualización que tenga el corte probablemente los últimos días de enero, primeros días de febrero. Con ese corte actualizado es el que se empiezan a cursar los pagos a través del IPS para generar esta asignación, y luego la segunda cuota vendría una vez aprobado el proyecto de ley que tiene que autorizarnos a este pago extraordinario. Ya, acá hay una innovación que es también tecnológica porque tiene que ver con el bolsillo electrónico. Son transferencias que se hacen directamente a cuenta RUT Banco Estado. La vamos a revisar a continuación. ¿A quién va dirigido este apoyo, que es el bolsillo familiar electrónico? A ver, esto es bien importante porque es una innovación que permite tener y contar con una herramienta que la mayoría de los chilenos y chilenas tienen, que es la cuenta RUT, sí, y poder asignar un bolsillo electrónico donde tú le puedas decir, esto está orientado principalmente al costo en alimentos, por lo tanto, en supermercados, en almacenes de barrio, en las ferias libres que tengan pago electrónico, tú vas a poder como acceder a un beneficio que de alguna manera te genera un descuento por cada uno de los pagos para que el costo finalmente de los alimentos que tú ibas a comprar, de los bienes que ibas a comprar en estos locales comerciales, esté pagado a un precio como si hubiese sido hace un año o un año y fracciones. En la práctica, ¿cómo funciona eso? Tengo mi cuenta RUT. Usted tiene su cuenta RUT, voy al supermercado a pagar. Parte de los beneficiarios, una vez al mes le va a llegar 13.500 pesos por carga familiar. Por ejemplo, tienes dos cargas familiares, dos hijos, 2 niños y niñas, te va a llegar 27.000 pesos. Esos 27.000 pesos, cuando tú vas a tener en tu cuenta RUT, por ejemplo, te van a depositar tu sueldo, te van a depositar quizás tu pensión. Entonces, tú lo que vas a hacer es vas a ir a comprar y se te va a ir descontando de tu compra. Por ejemplo, compras 20.000 pesos y se te van a descontar hasta 4.000 pesos. No es que vaya a verse reflejado en mi estado de cuenta este dinero adicional. Es que funciona con una cuenta paralela. Ya por eso no es que yo lo vaya a ver en el estado de cuenta y voy a decir, me llegaron estos 27.000 pesos y tengo 2 cargas familiares. No, te van a ir llegando a medida que gastas. Entonces tú gastas 20.000 y se descuenta de ahí. Y te ingresan 4.000 que te los repone, por así decirlo, esta cuenta. Y en el caso que tú tengas 0 en la cuenta, se puede gastar directamente, ¿ya? Entonces, de esa manera, también las personas que no tengan ingreso en un momento pueden ocupar igual estos recursos en estos locales comerciales. Bueno, veamos la asignación familiar, que también tiene aquí, hay dos cosas. Acá está la asignación familiar y también el subsidio único familiar, que van aumentando. Esto, yo creo que lo más importante de la asignación familiar y el subsidio único familiar, que son las dos transferencias más importantes que existen hoy día en cuanto a la protección social, es que hoy día estaban dejando fuera, y nos dimos cuenta administrativamente, a 900.000 niños, niñas y adolescentes, que el sistema, dado que estas personas no postulaban, o las familias no postulaban al sistema en la municipalidad, estaban quedando fuera del beneficio. Estamos hablando de niños y niñas y adolescentes que estaban en condición bastante cercana a la pobreza. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son dos cosas. A mí, al menos, lo que me importa mucho más es 900.000 niños y niñas que van a recibir automáticamente, sin postular, es decir, con dato administrativo, una transferencia a quienes son hoy sus tutores o tutoras. Mayoritariamente tutoras, estamos hablando que el 80% son tutoras. Y al resto, también vamos a aumentar los montos. Uno podría decir, chuta, los montos se aumentan no tanto, pero es que es un aumento del 20%. El año pasado también lo aumentamos en una cifra similar. Entonces estamos ampliando la red de protección social en cantidad de beneficiarios y estamos aumentando el monto 2 años consecutivos de manera muy significativa. Así que acá está una muy buena noticia. ¿Cuándo va aumentando? De 16 en tramo 1 a 20.000 pesos, tramo 2 de 10.000 a 12.000. Quienes reciben la asignación familiar reciben este monto, que es el monto del primer tramo de la asignación familiar. Pero los que reciben asignación familiar pueden recibir el tramo 1, el tramo 2 o el tramo 3, dependiendo de su nivel de ingreso, ¿ya? Por lo tanto, si es que en su sueldo, esto le llega en el salario, le llega en la liquidación de sueldo. Entonces ahora el Estado va a poner más recursos para complementar, porque se entiende que una familia que tiene más niños o niñas tiene más gastos. Entonces se le apoya más a esa familia. Hay distintos estudios que señalan que incluso hay muchos chilenos que a propósito de la crisis económica derivada después de la pandemia han tenido que modificar sus hábitos de consumo. Y para cubrir los remedios de enfermedades crónicas tienen que dejar de comprar otras cosas o dejar de contratar otros servicios. Bueno, y muchas veces ellos son esenciales. Se lo pregunto a propósito de esto de la rebaja de medicamentos, lo conversábamos con el ministro Grau hace un rato. En ese momento revisamos la página, estaba con sobredemanda, ahora entiendo que está funcionando, la vamos a chequear. Pero acá es interesante porque esta es la cobertura que hay hoy día de los remedios, esta es la cantidad de remedios que hoy día están con rebaja. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque se va a subir a poquito más del doble, son 6.900 medicamentos. Y también los locales aumentan de 240 a 512. Preguntarle por esto, porque es importante, porque al aumentar más del doble los medicamentos, hay usuarios que hoy día no reciben este beneficio y que pueden tenerlo. Porque a lo mejor sus enfermedades, los remedios de sus enfermedades no estaban cubiertos. Y además saber cómo se averiguan los locales, porque
no sabemos si son las farmacias de cadena o son las farmacias locales. ¿Cómo es esto? Mira, súper importante, esta es otra medida que nosotros hemos conversado para beneficiarios FONASA. Esto va a beneficiar potencialmente a más de 15 ¿Solo millones. FONASA? Sí, solo FONASA. 80% de la un convenio población. que hace FONASA con las distintas farmacias. Y son cerca de 15 millones de potenciales beneficiarios. La gracia es que este beneficio, que hoy día afectaba a 2.700 medicamentos, se amplía a más del doble, como mencionabas tú, y las personas van a poder encontrar tanto los medicamentos como los locales que se aumentaron en farmacias.fonasa.cl. Tiene un buscador, FONASA, farmacias. Medicamentos, no, es medicamentos.fonasa.cl. Sí. Ahí van a poder buscar tanto los medicamentos como las farmacias. Así que ojalá que si lo pueden poner en el sí está. Lo que pasa es que antes buscábamos la página y estaba con sobredemanda y no estaba funcionando, pero es medicamentos.fonasa.cl y usted busca. Exactamente. Ministro, vamos al tema de la construcción, porque la construcción también es importante por la cantidad de mano de obra que emplea y es un motor importante. Aquí va a implementarse este programa que es de garantías especiales estatales. ¿Cómo va a operar? Esto es un crédito que funciona más o menos como el FOGAPE, pero orientado a la construcción, que es uno de los principales rubros que levanta demanda por empleo. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos en un año donde sabemos que se está saliendo y que esperamos que se baje la inflación a un dígito en el segundo trimestre, que empieza a repuntar desde el segundo trimestre también la economía, bueno, lo que queremos es darle un impulso adicional a una de las áreas principales de desarrollo, que es la construcción. Y por eso, con estos 50.000 millones de pesos, se espera apalancar cerca de 300 millones de dólares para lo que es la construcción y, por lo tanto, la generación de empleo, que es la mejor forma de combatir, obviamente, la pobreza, la situación de precariedad, que son empleos. Obviamente, las transferencias pueden ayudar, pero lo sistemático, lo que permite ayudar a las familias a salir adelante, son la generación de fuentes de empleo y de productividad que nosotros esperamos que ocurra. Veamos la siguiente gráfica. También hay otros de estas medidas de este paquete de seguridad económica. Este es muy importante porque el programa de alimentación escolar a 50.000 niños se beneficia, prekinder y kinder, de colegios públicos, y se va a aumentar esta beca. Sí, hoy día lo que sucede es una injusticia bien grave, que es que cuando uno va a un colegio subvencionado o público, lo que tiene es que la alimentación le llega solo a algunos niños y a otros niños no les llega porque no están dentro de la focalización. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, como gobierno nos vamos a comprometer a ir año a año eliminando esa brecha. Y estamos partiendo este año, desde nuestro primer presupuesto de la Nación, diciendo vamos en prekinder y kinder, a eliminar esa discriminación. Luego, el próximo año, podremos discutir en la ley de presupuesto cómo avanzamos en el ciclo básico. Pero es muy costoso, pero es súper necesario, porque lo que pasaba en las comunidades escolares es que algunos tenían alimentación y otros no, y la gente que va a los colegios públicos, a los colegios subvencionados, no es que sean de situaciones socioeconómicas tan distintas, y por lo tanto lo que queremos es ir a la ayuda de todos los niños y niñas. Y acá estamos hablando de educación superior. De educación superior, la beca BAES, que es la beca de alimentación de educación superior, era de 32.000 pesos desde el año 2012. Y se mantuvo en el mismo precio nominal, por lo tanto fue perdiendo valor. Y el año pasado, cuando nosotros llegamos al gobierno, los estudiantes, no sé si recuerdas, que alegaron por esto. Sí. Ya dijeron, ya ha perdido el valor y ya no vale lo mismo, y le aumentamos 5.000 pesos. Es decir, pasamos a 37.000 pesos al mes. Y ahora nosotros lo que hemos anunciado es que le vamos a aumentar 5.000 pesos más para llegar a los 42.000 pesos al mes, que sirve para el presupuesto familiar. Recordemos que lo que hacen en general los estudiantes, al menos los que están en su misma región, es que ocupan la misma región que sus padres, es que ocupan esta plata para el presupuesto familiar, para ir al supermercado, para hacer las compras. Entonces, esto también es una ayuda indirecta cuando hay un costo adicional de tener un estudiante en la universidad. Ya, ministro, de esto se trata más o menos del programa de seguridad económica. Nos queda una última, porque queremos también abarcar un par de temas más que tiene que ver con la extensión del IFE laboral, que también ha sido una ayuda. Esto lo conversábamos con nuestro grado. Esto es una proyección, ¿ah? Sí. Esto de los 600.000 empleos formales es una proyección. Esto es lo que se busca formalizar durante este año. En el momento en que la economía chilena está cerca del 30% de informalidad, ojo. Claro, porque una cosa importante también para la protección de los trabajadores y trabajadoras es que se formalice el empleo. Eso genera múltiples virtudes, ya en términos de seguridad para ellos, pero también en términos de arcas fiscales, de acceso al bienestar y un montón de cosas que son súper buenas para la economía y para las familias. Y el darle un impulso a las empresas cuando están en un momento donde la economía tiene que pegarse el repunte, esto, al igual que lo que pasó con el tema de la construcción, le dan un empujoncito a las empresas para que formalicen el empleo y para que los trabajadores también les convenga formalizar el empleo. Esto ha tenido un impacto muy grande en trabajadoras de casa particular. Ya, pero cuando que antes no formalizaban su empleo, está bien, pero ahora se le da un subsidio. Ya, es que en la minuta que se mandó la moneda a todos los medios, se habla de esto, pero hay que dejarlo claro, porque esto puede ser mal interpretado. El gobierno no está creando empleos. Es que el gobierno en general no crea los empleos. Crea empleos, pero no es un generador de empleo. Esto es creación de empleo en la economía. Y es solo una proyección. Sí.
Es solo Así una es. proyección, porque el número puede ser engañoso. Esta es la meta que nos estamos proponiendo por con supuesto, esta medida. y habrá